Dios los bendiga, iglesia. Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad, esta nueva oportunidad que me da de compartir con ustedes y con todas las personas que nos ven hoy. Les voy a pedir muy especialmente que vean toda la enseñanza hasta el final. El tema: religiosidad e idolatría. El título de la enseñanza: la insensatez de confiar en los ídolos. El propósito: ver la realidad espiritual del mundo a la luz de la palabra y poner nuestra absoluta confianza en Jesús como Salvador de nuestras vidas. La base bíblica: primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 1 al 11, Éxodo, capítulo 20, versículos 4 al 6, e Isaías, capítulo 44, versículos 6 al 22. Hace ya bastante tiempo estuvo de moda una canción que dio mucho palo porque mencionaba a un supuesto santo puesto de cabeza. Y si usted en algún momento la escuchó, así sea en diferido, como dice mi esposa, que aunque nos llevamos muy pocos años de diferencia, ella dice que se aprendió las tablas de multiplicar con las canciones de las ardillitas, pero que ella las escuchó en diferido, en MP3, mientras que yo me las aprendí escuchando las originales, en cassette o en LP, para quienes saben de lo que estoy hablando. Después del paréntesis, volviendo con la canción que dio palo, la letra continuaba diciendo que si no le daba novia, nada le interesaba. Y es que desde que nacemos estamos bombardeados por un sistema de creencias que se aparta en muchas medidas de la realidad de lo que Dios dice en su palabra. Y como niños empezamos a creer en tantos absurdos que la religión, entre comillas, nos invita a creer, que cuando ya somos adultos ni siquiera nos cuestionamos sobre lo que hemos aprendido de manera equivocada. Y hoy le pido a Dios para que, así como un día Él me permitió ver con claridad la densa oscuridad en la que estaba sumergido, preso de un sistema de creencias que me vendía libertad y cercanía a Dios, pero que en realidad es esclavitud y separación de Dios, de esa misma forma te permita a ti que me ves o me escuchas hoy la lucidez y la sabiduría divina necesaria para comprender la realidad espiritual que existe, pero que solo se puede ver al acercarse genuina y no religiosamente a Dios. La palabra de Dios dice, y cada vez que escuches esto, tenlo muy presente, porque no lo digo yo, lo dice Dios a través de su palabra, la Biblia. Y ese debe ser el máximo y único referente de quien dice creer en Dios. La palabra de Dios dice, en la segunda carta a Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 4, la versión Palabra de Dios para Todos: si las buenas noticias que anunciamos están ocultas, lo están solo para aquellos que van por el camino de la destrucción. El Dios de este mundo ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo. No los deja ver la luz que traen las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Esto nos quiere decir que existe un velo espiritual puesto por Satanás para que las personas no puedan ver la realidad espiritual del mundo y permanezcan engañados y mueran, creyendo que están cerca de Dios, convencidos de ir a la presencia de Dios al morir, basándose en engaños que han creído desde que nacieron. Y aunque estoy absolutamente seguro que lo que voy a decir no es tomado de la Biblia, sé que es popular en el sistema de creencias que me inculcaron mis padres desde pequeño. Como dicen algunos, un sabio y conocido refrán dice: después del ojo afuera, usted sabe cómo termina, ¿cierto? No hay Santa Lucía que valga. Y si creímos ese refrán desde pequeños, ¿por qué entonces
hemos de creer que después de que una persona muere, existe la posibilidad de que otros recen por él 9 más o menos días y exista la posibilidad de que se salve y vaya con Dios? Mentira, eso no es cierto. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se despojó de su naturaleza divina y se hizo hombre para morir en la cruz tomando el castigo que merecíamos por nuestros pecados, y lo hizo para salvarnos de la condenación eterna a una vida separada de Dios, el infierno. Y después de su sacrificio perfecto de amor, al entregarse en la cruz por toda la humanidad, por ti y por mí, después que una persona muere, su destino eterno, sea cielo o infierno, ya está definido, y nada ni nadie lo va a cambiar. No podemos ir a ningún intercesor o intercesora para pedirle que salve o rescate su alma, porque es la misma persona con sus decisiones, mientras está vivo, quien sella su propio destino eterno. No podemos pedirle a María, a la Madre de Jesús en esta tierra, aunque fue una mujer excepcional, llena de pureza y virtudes como ninguna otra, admirable, porque de lo contrario no hubiera tenido el favor de Dios de ser elegida para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos pedirle a ella porque la palabra de Dios dice que hay un solo mediador, un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esto lo encontramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y yo sé que lo que acabo de decir es un baldado de agua fría para muchos, y que quizá después de esta enseñanza ya no me vean de la misma forma, y de pronto ni me hablen, de pronto ni me determinen. Pero vuelvo y les digo, no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Por favor, perdónenme si soy tan directo y sincero, pero lo hago porque Dios pone amor en mi corazón para con cada uno de ustedes, y no soportaría el hecho de saber que conociendo la verdad, no se las dije, y que la vida siguió y les llegó el momento de morir, y el engaño del sistema de creencias de este mundo los arrastró al infierno sin que yo hubiese hecho algo al respecto. Hoy lo estoy haciendo, y por favor perdónenme por no haberlo hecho antes. Hace ya varios años me quedé con el gran pesar de no haberle compartido de Dios a 2 personas cercanas, quizá porque en ese tiempo hasta ahora empezaba a comprender muchas de estas verdades que he aprendido de la palabra de Dios, pero igualmente sentí un gran dolor al saber que siendo tan jóvenes habían muerto, y lamentablemente no puedo asegurar que hayan partido con Dios. Por favor, si aún me estás escuchando, no te vayas, escucha hasta el final de la enseñanza, hay buenas noticias. La palabra de Dios titula el pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 4, como Los filisteos capturan el arca. Me permito leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. En aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. Versículo 6. ¿Qué estará pasando?, se preguntaron los filisteos.
¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. «Los dioses han llegado a su campamento», exclamaron. «Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel?» Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30.000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron, cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Finés, los dos hijos de Elí. Y si continúan la lectura del pasaje pueden ver que Elí estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que dice literalmente que le temblaba el corazón, y que al escuchar que los filisteos habían capturado el arca, cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió. Y que la nuera de Elí, esposa de Finés, que estaba embarazada y próxima a dar a luz, al enterarse que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto. Dio a luz, le puso al niño por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Y luego dijo: la gloria se ha ido de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada, y murió después del parto. Este pasaje nos muestra cómo el pueblo de Israel puso su confianza en el arca para llevarlos a la victoria en su enfrentamiento contra los filisteos, pero se olvidaron de lo más importante, la presencia de Dios. El arca del pacto era un símbolo de la presencia de Dios, pero la presencia de Dios es muchísimo más grande y relevante que el arca mismo. Tan grande y sublime que no puede ser contenida en ningún cofre, ni capturada y llevada de un lugar a otro. Y de la misma manera que sucedió con el pueblo de Israel, sucedió conmigo quizá durante muchos años, pues puse mi mirada, mi esperanza y mi confianza en el arca y no en Dios. La palabra de Dios dice que no nos hagamos imagen de lo que está en el cielo ni en la tierra. Éxodo 20, del 4 al 6, en la versión Reina Valera del 60, nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero como hombres y mujeres tenemos la tendencia a materializar o a dar un concepto físico incluso a cuestiones espirituales. Y deseamos apegarnos a lo que podamos ver y a lo que podamos tocar. Pero la palabra de Dios deja bien claro que Él aborrece a los ídolos. El libro de Isaías, capítulo 44, del versículo 6 al 22 en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: necedad de los ídolos. Esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que se presente y les demuestre su poder, que haga lo que yo he hecho desde tiempos antiguos, cuando establecí a un pueblo y expliqué su futuro. No tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No, no hay otra roca ni una sola. Versículo 9.
Qué necios son los que fabrican ídolos. Esos objetos tan apreciados en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto, así que todos terminan avergonzados. ¿Quién, sino un tonto, se haría su propio Dios un ídolo que no puede ayudarlo en nada? Los que rinden culto a ídolos caerán en la deshonra, junto con todos estos artesanos simples humanos que se declaran capaces de fabricar un Dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y la vergüenza. El herrero se ubica frente a su fragua para hacer una herramienta afilada, martillándola y dándole forma con todas sus fuerzas. Su trabajo le da hambre y se siente débil. Le da sed y se siente desmayar. Después, el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Luego usa parte de la madera para hacer fuego y con esto se calienta y hornea su pan. Después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Dice: ¡ah, qué bien se siente uno con este fuego! Luego toma lo que queda y hace su dios, un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza. «Rescátame», le dice, «tú eres mi Dios». Cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un Dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? El pobre iluso se alimenta de cenizas, confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse: ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Restauración de Jerusalén. Presta atención, oh Jacob, porque tú eres mi siervo, oh Israel. Yo, el Señor, te hice y no te olvidaré. He disipado tus pecados como una nube y tus ofensas como la niebla de la mañana. Vuelve a mí, porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. Y el Salmo 135 añade: y así son los que en ellos confían. Salmo 135, versículos 15 al 18 en la versión Reina Valera de 1960. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Dios anhela que le escuches, que le veas, que le hables, que camines hacia Él, que le abraces, que te refugies en Él. Y hoy es tu oportunidad para acercarte de una manera genuina a Él, a Dios. Y así como Él me permitió acercarme ya hace más de 16 años a Él, cuando tenía 21 años, te pido que por favor hoy decidas acercarte a Él por medio de una oración, en donde le pidas perdón por tus pecados y le invites a tu corazón para que sea tu Dios, el Señor de tu vida. La palabra de Dios dice, en el libro de Juan capítulo 8, versículos 31 al 32, versión Reina Valera del 60, la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Y también dice el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, en la misma versión Reina Valera del 60. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si quieres acercarte a Dios según lo que dice la Biblia, su palabra, te invito a que hagas después de mí esta oración. Dios, yo quiero conocerte en verdad. Hasta el día de hoy he creído en el sistema de creencias de este mundo, pero a partir de hoy yo quiero y decido creer en ti así como lo dice la Biblia, tu palabra. Hoy confieso que he pecado y que ese pecado me ha separado de ti. Por eso, Señor, yo vengo a pedirte perdón por cada uno de mis pecados. Y tómate un tiempo allí para confesarlos, diciéndole: perdóname, Dios, por la idolatría, perdóname por no tenerte en cuenta, perdóname, Señor, por la laxivia, perdóname por el orgullo, perdóname por la falta de perdón, por cada una de las cosas que puedas identificar allí como pecado, por la mentira. Hoy me arrepiento de ellos y te pido que por favor, Señor, me perdones y me limpies. Limpia toda mi vida, todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Señor, yo te invito a mi vida para que seas tú mi Señor, para que seas tú mi Salvador. Confieso con mi boca que Jesús es Dios y creo con mi corazón que tú, Dios Padre Celestial, lo levantaste de los muertos. Te pido que por favor escribas mi nombre en el libro de la vida, que nunca lo borres de allí y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les animo a que profundicen en estos versículos en los que se basa esta oración. Romanos 10, del 8 al 13, Apocalipsis 3, 5 y Apocalipsis 21, 27. Y si aún sigues ahí, la palabra de Dios dice que hay alegría en los cielos. En el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 7, en la Nueva Versión Internacional, dice: les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Cuando yo hice esta oración por primera vez de manera genuina, experimenté una paz impresionante, como si me hubiera quitado un peso muy grande de encima. Si hiciste esta oración, yo espero que tú también puedas experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús, así como lo dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Pero espera, aún no te vayas. Antes de finalizar este tiempo, es necesario que te haga una advertencia. Hoy, si has realizado esta oración de manera genuina, te has reconciliado con Dios, te has hecho su amigo, y es la mejor noticia que puedas recibir en toda tu vida. Pero a causa de esto, también te has ganado un enemigo, Satanás, quien no quiere que avances, que eches raíces, que crezcas y que florezcas en Dios. Y aunque no hay que temer, porque Dios ya venció a Satanás en la cruz, es indispensable que leas la Biblia, que ores y que inicies un proceso de consolidación en Dios. Que asistas a una iglesia cristiana y que te pongas en contacto con pastores o con líderes quienes te puedan ayudar a crecer en Dios, para que no pierdas ese maravilloso regalo que Dios te ha dado hoy. Y así como dice la parábola del sembrador de Mateo capítulo 13, deseo que cada vez seas más esa buena tierra de la que Dios quiere que seas y en la que estás sembrando. Que Dios te bendiga, iglesia, que tengas una feliz semana.